¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar. A nombre de las personas que participamos en Señales Ocultas, queremos ofrecerles a todos ustedes una disculpa a los más de 3,000 personas que el día de ayer nos estaban visitando, porque de repente y súbitamente nuestro video dejó de transmitirse por Facebook. No fue un problema de esta institución, no fue un problema que nosotros hubiéramos ocasionado, súbitamente simplemente dejó de transmitirse. Bien, entonces, en el derecho de querer ejercer nuestra libertad de expresión, platicamos nuestro productor y un servidor y decidimos concluir el programa que estábamos llevando a cabo el día de ayer, que se denomina Las momias extraterrestres de Nazca, porque queremos opinar, queremos ejercer ese derecho que todos tenemos. No queremos pensar que por alguna extraña razón se nos haya impedido hacerlo, y si así fue, lo vamos a seguir intentando. Entonces, a nombre del ingeniero Alfredo Herrera, del licenciado Raúl Ortiz y un servidor, Juan Ramón Rodríguez, les ofrecemos una disculpa. Fuimos totalmente ajenos a la interrupción súbita que sufrió nuestro programa el día de ayer, pero afortunadamente nuestro productor es precavido y el programa se graba, posteriormente subirlo a las otras plataformas, a YouTube, a iVox.com en España, etcétera. Entonces, si ustedes lo permiten, aquí vamos a permanecer contestando cualquier comentario que ustedes quieran hacernos a través de las redes sociales. Nuevamente una disculpa, les agradecemos mucho su apoyo, todos los comentarios que nos hacen llegar, y sin decir nada más, aquí estamos, es Señales Ocultas, las momias extraterrestres de Nazca. Muchas gracias y pasen buena noche. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, en esta ocasión con la compañía de mis queridos amigos, el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este interesantísimo tema, y esperemos que les sea del agrado de la audiencia. Por supuesto que sí, se van a sorprender. Raúl Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Ramón? Inge, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. ¿Listo para volver a charlar temas que parecen loqueras? Pues para nosotros no son loqueras, realmente nos ha estado transformando un poco más la vida. El El pensamiento. pensamiento y la visión que tenemos, ¿no? Sí, así es. Un caluroso saludo a quien nos hace el favor de seguirnos audios allá en España a través de iVox.com, a quien nos escucha en Centroamérica, en las ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos. Un caluroso saludo hasta Punta del Este en Uruguay, en Lima, Perú. Y Mario, querido amigo, desde aquí te queremos desear que le eches muchas ganas. Tú puedes y estamos contigo, te apoyamos. Bueno, sin más preámbulos, porque la verdad el tema de hoy, ya ni sé, no, afortunadamente no pierdo la capacidad de asombro, pero conforme tocamos un tema y encontramos el hilito para jalar, viene toda la madeja. Y cuando pensamos que ya se concluyó, aparece la otra, y esta es una tras otra. Sin embargo, bueno, esto solamente nos señala que a los seres humanos se nos ocultó mucha de la verdad que deberíamos haber conocido desde siempre. Así es. Y nos está tocando en esta época de vivir un despertar de la humanidad que pues a mí me agrada. Pues a mí también.
Claro, mientras haya un despertar, como usted dice, de la conciencia de la humanidad, pues obviamente nos mejora y mejora a todos. Sí, y nos hace falta, porque hay muchas cosas que no comprendíamos. Alguien nos quiso hacer creer que deberíamos tener una vida perpetua aquí, ¿no, Raúl? Y olvidarnos de lo pasajero que es vivir, ¿no? Así es, y como bien dice el ingeniero, lo maravilloso es el despertar, y ojalá sea un despertar colectivo. Sí. Que ese es prácticamente el mensaje que nosotros estamos tratando de mandar a la audiencia. Sí, que no nos crean. No nos crean. Que quepa la duda, que investiguen, que busquen información y que saquen sus propias conclusiones. Bueno, el tema del día de hoy es muy novedoso, muy reciente, ha de tener escasas 3 semanas que se hace de la voz pública y que obviamente pues desata tormentas, porque hay gente que apoya estas teorías, hay gente que las rechaza, hay desinformadores, informadores, y total que se armó toda una pachanga. Y el tema del día de hoy se llama las momias extraterrestres de Nazca. Ya para empezar, ahí hay problemas, ¿no, ingeniero? Sí, yo creo que sí, porque esas momias de Nazca han sido sujetas de muchos problemas, muchos problemas. Como usted decía, hay personas, hay empresas, hay intereses a favor y en contra, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tratar de hacer en este programa, si le parece bien, me adelanto en esto. Sí, claro. Si le parece bien. Bien, miren, no se retiren, amable audiencia, de su aparato, por las siguientes razones. Mire, vamos a tratar de ver y vamos a hablar de la fecha en que se detectaron estas momias, algo relacionado con el sitio del hallazgo, los cuerpos encontrados y otras cosas, porque no nada más encontraron cuerpos, sino encontraron otras cosas. Bien, vamos a hablar algo relacionado con la relación de los huaqueros, que son los profanadores de tumbas para encontrar tesoros, y una empresa que se llama Incari, cuyo dirigente es Thierry Yamin, que es un francés. Sí. Vamos a hablar algo del número de especies encontradas, las hipótesis que se hacen alrededor del análisis de estos seres. Vamos a hablar algo relacionado con las evidencias preliminares. Vamos a hablar también igual algo sobre los desinformadores y temas que abordan. Sí, y habrá aquí algunos temas adicionales de por qué determinadas cosas no son aplicables, o problemas que nosotros estamos previendo que haya, por ejemplo en el caso del ADN, por ejemplo en el carbono 14, que es la determinación. Y también en el transcurso del programa vamos a tratar de justificar bajo qué temas sugerimos que se trate esta investigación de las momias, y se va obviamente a fundamentar y argumentar. No nada más es proponer, sino por qué. ¿Ok? Entonces imagínense todo ese tema. Para esta tarde-noche va a estar interesante, ¿no? Suena muy interesante. Desde mi punto de vista es muy interesante. Por supuesto que sí. Estaba yo pasando por alto. Muchas gracias de verdad a las personas que amablemente nos hacen el favor de dejar sus comentarios, ya sea en Facebook, en YouTube, en iVoox, porque son motivantes. Les recordamos que ninguno de nosotros vive de esta actividad, cada uno nos ganamos la vida de manera diferente, pero concurrimos a esta institución a poner nuestro granito de arena por la filosofía que maneja. Y a mí me gustaría aclarar eso, porque es necesario que nuestros amigos sepan que las palabras que aquí expresamos son los pensamientos libres de cada uno de nosotros, que no hay ninguna tendencia económica que nos obligue a decir o a callar ciertas cosas de los temas que estamos tratando, y eso a mí me encanta, porque hacía mucho que ya nos hacía falta libertad, ¿no? Sí, y además fíjese una cosa, el interés que uno guarda en este tipo de temas, cuando uno transmite lo poco o mucho que investiga, realmente es una manera de aprender
Claro. El enseñar o el verter las informaciones de las cuales se agencia uno, pues es una manera de reafirmar lo poco o mucho que va aprendiendo de todo esto. Entonces, desde ese punto de vista yo me encuentro muy satisfecho, a pesar de que yo invierto dinero para venir, sí, lo sé. No ganamos absolutamente nada. Nuestra intención no es ni económica ni ningún otro tipo, y quizá ni tampoco científica, porque no somos científicos, ¿sí? Sino simple y llanamente comentar lo que nosotros creemos. Como decía atinadamente Juan Ramón, es una expresión de nuestro pensamiento libre. Claro, como simples seres humanos. Así es, prácticamente no hay interés por medio, simple y sencillamente es nuestro gusanito de conocer la verdad, Claro. de tratar de conocer la verdad, y bueno, en base a lo que nosotros investigamos, pues tratar de transmitirlo, ¿no? De poner sobre la mesa la información, y ya que cada quien decida qué puede ser verdad o qué no, tampoco queremos convencer a nadie. Bueno, Así es. las momias extraterrestres de Nazca, a mí me parecería, ingeniero, si usted está de acuerdo, que al final pudiéramos dar algunas conclusiones. Sí. Porque no estamos a favor absolutamente de nadie. Es obligado, Sí, ni de los que detractores, ni de los que apoyan la situación, ni los funcionarios de gobierno peruanos, sobre todo, que se están haciendo de la vista gorda, ni de personas en las redes sociales que pretenden ganar audiencia o dinero. O sea, nada más vamos a poner sobre la mesa la información que hemos podido recabar. Bueno, pues vamos a empezar. La cultura inca siempre ha sido para todos nosotros interesante y misteriosa. Se habla desde su fundación, y en lugares tan agrestes, ¿no?, tan alejados, tan difíciles para vivir, fundar civilizaciones tan importantes. Ya de entrada ahí, pues causa mucho misterio, ¿no? ¿Cómo le harían para transportar todos los elementos necesarios para construir? Tal vez se habla de que estuvo fincado en esos lugares por la cercanía con las minas de oro, y después, a la llegada de los conquistadores españoles, pues dónde estaba ese oro, y comenzó todo el misterio. Sin embargo, con el paso del tiempo vienen las cosas asombrosas. Se habla, como todas las culturas en el mundo, ustedes estarán de acuerdo, que los orígenes de la gran mayoría de ellos es bajo tierra. Todas las culturas dicen que sus orígenes es en el subsuelo, todas. A últimas fechas, últimos años, yo creo que a través del libro de las crónicas de Akakor de Brugger, donde Tatún Canara señala que ellos son descendientes de los que llegan primero a poblar la tierra, y que su civilización es la que sobrevive, pero también señala que para no sucumbir en alguno de los eventos climáticos que hubo, tiene la necesidad de dividirse en tres. Unos corren hacia la Cueva de los Tallos, en Ecuador, y el otro corre hacia el reino inca, a Machu Picchu. Y ahí comienza. Yo decía, bueno, pues se van por las selvas. ¿Y qué creen? Que habíamos hablado en programas anteriores de que seguramente existe toda una red de túneles que atraviesan el continente americano, y muy probablemente comuniquen los continentes atravesando el mar por abajo. Entonces, siguiendo esto, les podremos decir que sería formidable ir señalando evidencias que nos muestran, según la información que hemos podido recabar, de que ese túnel es muy probable que exista desde la Patagonia hasta Canadá, y tal vez hasta el Polo Norte, hasta Alaska. Entonces, empezaremos por señalar un mapa antes de entrar de lleno a las momias extraterrestres, porque no es de sorpresa que nos digan que encontraron una ciudadela subterránea, si desde hace más de 30 años se ha venido manejando, a partir del libro de Brugger, que
existen ciudades subterráneas y que han servido de refugio para la preservación de las civilizaciones humanas. Entonces, le voy a pedir a nuestro productor si me hace favor de poner el mapa donde se señalan esos sitios que seguramente forman parte de ese túnel majestuoso, y estamos hablando, por ejemplo, del Cerro del Uritorco en Córdoba, Argentina, que es el que está hasta abajo en su pantalla. Desde ahí es la evidencia que existe ahorita, pero seguramente si nos dedicamos a investigar, o nuestros queridos amigos lo hacen, iremos encontrando cada una de las salidas que supuestamente puede tener ese túnel. Después vamos a llegar a Nazca, que está comunicado con Paititi, y seguido de ahí a Cacor. Por eso Tatún Canara decía que se refugiaban en otras partes de los reinos, pero no necesariamente tuvieron que haber sido superficiales, debieron haberlo hecho de manera subterránea. Después, Machu Picchu, y ahí hablábamos ya de las naves del ASA que recorrían los túneles en ovnis. ¿Recuerda usted, ingeniero, que lo vimos y que podía ser? Fíjense qué interesante, un ovni salía en una de estas poblaciones y todo el mundo lo veía y pues era su dios, y se volvía a meter al túnel, avanzaba y salía por otro lado, y a velocidades vertiginosas ya era el otro dios de la otra civilización, ¿verdad? Bueno, y esto ha levantado el interés de muchas filosofías, desde Hitler, masones y hasta mormones, por encontrar el origen de la civilización o su vínculo con los extraterrestres, que es a donde vamos a llegar. Entonces Machu Picchu, después sigue la Cueva de los Tallos, después sigue, ahí está como medio suspendido, sobre todo por la angostura de Centroamérica, pero seguramente por Panamá, El Salvador, Nicaragua, por alguno de esos lugares donde la geografía les permita estar alejados de los hundimientos, tsunamis, maremotos o cosas así, seguramente vamos a encontrar en la literatura o en la información el siguiente punto. Una vez pasado ese, llegaremos a la República Mexicana, y ahorita lo que hay referencia es el Cerro de Culiacán, en el estado de Guanajuato, donde se supone, ese es el famoso Chicomostoc-Aztlán, donde las 7 tribus nahuatlacas emergen de la tierra para llegar y poblar Mesoamérica, la República Mexicana, etcétera, parte de Centroamérica. Y si seguimos vamos a encontrar a los indios Hopi. Entonces, y si seguimos más al norte, pues llegaremos al Polo Norte y se encontrará con la Tierra Hueca seguramente. Seguramente. Sí. Pero bueno, estas son especulaciones, ahí está la información, esos son los relatos y los escritos que podemos revisar, echar mano, y que cada quien lo reflexione. Si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que entonces el que hayan descubierto una ciudadela subterránea, pues no tiene realmente ni todo el asombro del mundo, ni hay por qué dudarlo, ni por qué creerlo, hay que analizarlo, porque las evidencias están desde hace mucho tiempo, ¿no, ingeniero? Sí, ahora que toca usted lo de la ciudadela, es muy importante, desde el punto de vista arqueológico, es muy importante tener el contexto del sitio donde se encuentran esas momias y esos objetos. Muy importante para la cuestión arqueológica, porque eso le da significado al hallazgo. En este caso estamos ante le llaman descubridor anónimo, aunque le llamen Mario, ellos a través de todo lo que ha pasado por internet se dice que son Mario y otra persona, pero Mario no nos indica nada. Para nosotros resultaría un descubridor anónimo. Otra cosa, aquí hay un ocultamiento del lugar de donde se encontraron los cuerpos. Sí. Por más que nos digan que hay una ciudadela y ese tipo de cosas,
y que encontraron un sarcófago con conchas fosilizadas y que encontraron unas imágenes de la evolución del sapo. Sí. Sí, todo eso pues no nos dice tanto, porque necesitamos saber quién los descubrió, en qué condición les descubrió, cuándo las descubrió, ¿sí? Y cuál es el interés que tiene en ocultar todo esto. Y que además el guaquero, los guaqueros, llamémosle profanadores de tumbas, Sí. que pues, es la palabra que más encaja aquí, pues se dedica a eso, a saquear tumbas y vender. Eso, pues ya es un ampón. Sí, es ilegal, Sí. a todas luces. Tal vez él piense que no, a lo mejor es una manera de subsistir, no lo sé, ni soy quien para juzgarlo, pero el hecho es ese, que le están robando al pueblo peruano su tesoro más preciado de raíz cultural que tiene. Ahora bien, si esto ya de entrada es un delito, pues es muy factible que se presenten las falsificaciones, las estafas, los engaños, y que conlleven a los demás a dudar de la veracidad de todo esto. ¿No, Raúl? Pues mira, yo creo que de entrada es un delito lo que cometen los guaqueros, pero aparte de que le están robando a su nación, a su país, yo creo que también están robando la oportunidad a la humanidad de conocer la verdad, de conocer los orígenes, ¿no? Entonces, en base, ¿cuánto te gustaría que pueda percibir esta persona por...? Decían $10,000, ¿no? Por una de las momias. Sí. Eso es lo que estaba costando o valiendo nuestra... la historia de la humanidad. El conocimiento de la verdad que tanto se ha buscado. En caso que resulte ser cierto. Sí. En caso que resulte ser cierto. Aquí vale la pena decir que el grave problema de ese hallazgo es que no sabemos en qué condiciones se manejó todo esto y cómo se está manejando. ¿Se imaginan si esto resulta verdadero, resulta cierto a través de todas las pruebas que están haciendo los científicos, los doctores? Entonces estamos en un momento dado degradando, destruyendo la única evidencia del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Claro. ¿Por qué decían que tenían que ir cargando la momia, no? Sí. Cuando ya llega el grupo de investigadores, que ahorita nos comentará el ingeniero, la desplazan de un lugar a otro cargando a la momia María, que le llaman. Le llaman María. Por Mario. Sí. Pero hay otros seres de 40, 70 centímetros que también los van cargando en cajas. Sí. Como si fueran pescados disecados, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero que aquí se puede presentar, uno, la falta de recursos del gobierno peruano por preservar y cuidar sus tesoros, o la falta de interés, o la ignorancia y la necesidad de la gente que se dedica a buscar y saquear ese tipo de lugares con el afán tal vez de sobrevivir. Pero el problema es que se puede dañar de manera muy importante lo que la humanidad siempre ha estado buscando, que es una explicación del origen de nuestra presencia aquí. Entonces, pues vamos a empezar, ingeniero, no sea malo. Entonces, ya hablamos que no era nada extraordinario que nos pudieran decir que había una ciudadela subterránea. Ya lo veníamos imaginando desde hace, por lo menos en estos programas de señales ocultas, desde hace por lo menos 2 años, que veníamos manifestando esa inquietud. Y que además, pues reflexionando todo lo que dicen las culturas prehispánicas, de que surgen del subsuelo, que la madre tierra es quien los pare, que salen de cuevas, pues no nos debe extrañar. Sí. Bien, haciendo un pequeño paréntesis, yo opinaría, a nivel personal, yo opinaría que el gobierno peruano no le pone interés a descubrir la verdad en este asunto, porque de hacerlo sería el primer país en el mundo en aceptar
que estamos viviendo con extraterrestres. Sí. Y no es de ahora, de hace muchísimos años. De toda la vida. Sí. Le decía yo hace un rato a mi esposa, es como si tú, uno solo, te pones en contra de todo el mundo. Todo el mundo no acepta que haya extraterrestres. Y tú vas a resultar que sí los estás aceptando. Es el temor que tiene. Sí, Perú. Perú. Por supuesto. Eso es lo que yo opino. Al final de cuentas tiene la evidencia. Ahorita vamos a llegar a ver esas desinformaciones. Pero pasa todo lo que dice el ingeniero. Mira, por alguna razón, que en base a la, llamémosle presión, llamémosle explotación, todo se lo dejamos a los gringos. Los norteamericanos tienen que ser los que marquen la pauta. Y ellos son quienes más han ocultado información a la humanidad. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero. ¿Qué esperamos? ¿Que sean los americanos los que, o la NASA, o los rusos, o los chinos los que salgan y digan, ¿qué creen, queridos semejantes seres humanos? Pues sí, desde la historia, desde el inicio de la historia de la humanidad, hemos vivido en convivencia con seres intraterrenos de diferentes especies honestas. Pues no lo van a hacer. No lo van a hacer porque perderían mucho del poder que ejercen actualmente sobre los otros pueblos. Así es. Se les vendría pues muchas cosas encima, ¿no? Bien. Sobre todo la verdad. Exactamente. Muy bien. También aquí hay alguna evidencia de todo esto que apoyaría que fueran extraterrestres, desde este punto de vista. En el Perú existen las famosas líneas de Nazca, Sí. que son verdaderamente obras artísticas perfectas, pero que solamente pueden ser apreciadas a determinada altura. Desde abajo, desde la tierra, no lo puede detectar precisamente porque son tremendamente grandes. Solamente en la altura. Entonces, eso pudiera ser señales para naves extraterrestres. Pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje, y está cerca del desierto de Nazca. Una de las teorías que se tiene sobre esas líneas de Nazca, Nazca era un pueblo totalmente religioso, se hacían muchos ritos. Entonces se supone que esas líneas de Nazca era para que los habitantes caminaran sobre de ellas, teniendo o haciendo ofrendas para que pudieran ser vistas por los dioses. Esa es una de las teorías que se tienen sobre las líneas. Hay otra, una montaña que está cortada, que esa sí tiene realmente más parecido a las pistas de aterrizaje, pero prácticamente no. Se presta mucho a la especulación. Sí, yo trataría de argumentar algunas cosas contra esa teoría. Yo también. Por esta razón, ¿quién tiene la ingeniería y el conocimiento suficiente para hacer todas esas figuras? Sí, prácticamente en relieve no es imposible poder hacer los trazos sin que haya una equivocación. Esas son exactas. Son perfectas. Era nada más, Son yo perfectas. creo que eran señalamientos para que pudieran ser observados desde arriba. Y que además, fíjate qué interesante, ahora se piensa que esas pistas de aterrizaje era para que llegaran e inmediatamente se introdujeran abajo de la tierra, para que no les dañara el ambiente, los gérmenes y las bacterias que los humanos tenemos que soportar en la superficie. O sea, pero son especulaciones. Sí. Pero vamos a entrar mejor de lleno, ingeniero, si quiere, a las cosas que se pueden ahorita comentar. Nada más algo rápido relacionado con eso. Además de las líneas de Nazca, hay otras líneas de Palpa que están también muy cerca de esa zona. Y también son como 50 figuras. Le ha tenido mucha repercusión a nivel mundial las líneas de Nazca, pero también existen esas otras. No olvidar aquí entonces que todos los investigadores deben encontrar alguna relación entre esas líneas, quién las hizo, para qué las hizo,
y la presencia de este hallazgo, pseudomomias, ¿sí? Porque si resultaran ser seres reales extraterrestres, yo creo que guardan mucha o una estrecha relación con las líneas de Nazca, porque ahí llegaron extraterrestres. Entonces, ahí es un complemento de la investigación que se haga de esas momias, de esos hallazgos encontrados. ¿Nos quiere usted decir, ingeniero? Humilde opinión, ¿eh? Claro, y tiene toda la razón. Déjeme ver si entendí su mensaje. El ingeniero nos quiere dar a entender, o así lo comprendí, que debemos pedirle a todos los científicos que no se detengan solamente en tratar de demostrar si son momias con ADN extraterrestre o humano, etcétera, y que no quede ahí la ciudadela subterránea, no, sino que ya llegó el momento de que podamos y se pueda investigar realmente qué es lo que está sucediendo en ese reino tan antiguo, tan ejemplar para la humanidad que fue el pueblo inca. O sea, y no basta con los resultados del ADN, no basta con que puedan determinar si son extraterrestres, humanos, híbridos o lo que sea. Debe ser el inicio de una investigación exhaustiva hasta que podamos encontrar la verdad y el origen de la humanidad. Así es. Y dejarnos de que si se están peleando los guaqueros con los que ahorita iremos a ello, que cuántos dólares, porque volveríamos a poner telones y cortinas que nos impidan ver hasta dónde podamos llegar con esto. Y sobre todo, poner en manos de científicos verdaderos, científicos que únicamente les interese la parte científica y no tengan ningún otro interés político, de conspiración, económico, no, que solamente tengan el interés científico para encontrar la verdad. Encontrando esa verdad, créanme, yo consideraría que es, y lo vuelvo a repetir, el mayor y más importante hallazgo en la historia de la humanidad. Claro. De ese pelo. Pero imagínense ustedes que luego van a llegar científicos norteamericanos y ya tienen adiestrado la versión que darán. Mira. O llegan los rusos o llegan los chinos. ¿Sabe qué? A lo mejor un grupo interdisciplinario de gente más modesta, aunque sean peruanos, chilenos. Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio. Pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Todo esto comienza con un supuesto video donde pues ya está así como muy producido, se muestra el interior a un lugar, se narra la historia de que unas personas iban caminando y de repente dijeron, oye, ¿qué es eso? Vamos a asombrar, cosas así, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo en pantalla y empiezan a filmar dentro. Entonces supone que los guaqueros que iban, aquí está confuso porque al principio se dice que eran 2, después ya eran 4 y al final ya eran 8. Y van entrando en esa cueva y descubren construcciones, alumbrados o iluminados por los teléfonos celulares, señalan el interior de esa recámara en la cueva y en eso ven entre las penumbras unos ojos que los miran y lo vuelven a alumbrar y ven que es un ser que ya más adelante platicaremos y se echa a correr y se va. Obviamente pues este tipo de personas comentan que es el diablo y cosas así, pero es más su ambición o su necesidad, no lo sé, y continúan en ese lugar hasta que descubren varios sarcófagos, un total, hasta donde vamos, de 3. Se retiran, posteriormente regresan, ya con más herramienta,
y empiezan a tratar de abrir uno de ellos. He tratado, tal vez con errores, pero bueno, es lo que la información que he revisado por varios lados me da a entender, de narrarles brevemente el inicio de todo esto. Logran abrir ese primer sarcófago y ahí empieza esta historia, ¿no, ingeniero? Sí, aquí lo importante y que no debemos dejar pasar por alto, y que los investigadores sí lo han hecho, o sea, han dejado pasar por alto esto, la supuesta existencia de otros seres vivos que viven, válgase la redundancia, viven en esa entrada, en esa ciudadela, porque si hubo un par de ojos que los estaban viendo y corrieron, quiere decir que ahí no puede existir un ser vivo, uno, son muchos más, y eso no le ha prestado ningún científico ningún interés. Valdría la pena también, como punto anexo a lo del sitio de hallazgo de esto, investigar a fondo. Que se ampliara la agenda de investigación. Exacto. Oiga. Porque si hay eso, es otra prueba irrefutable de la existencia de extraterrestres en nuestro planeta. O intraterrestres. Esto cambiaría de manera violenta el concepto del inicio de la humanidad, Raúl, ¿no? Sí, como lo habíamos comentado, yo siento que hay demasiada evidencia. Yo no soy estudioso total del tema, pero en los pocos conocimientos que he investigado, yo creo que hay demasiada evidencia como para ignorar que hay otros seres entre nosotros, o que de una u otra manera hubo otros seres que ayudaron a estos pueblos a ser pueblos avanzados, ¿no? O a que los adoraran, o, híjole, que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Fíjate que también puede ser, ingeniero, que nada más se basen en las puras momias, en las muestras de ADN, para que se desinforme y se pierda el interés de las demás personas por investigar sobre esos seres que aparentemente están allá abajo, para que se atraiga toda la atención de las comunidades de la humanidad, única y exclusivamente hacia las momias, hacia los descubrimientos arqueológicos, y se deje en total abandono la idea de que ahí hay otros seres compartiendo el planeta con nosotros. ¿Esa? Que es un punto importantísimo, sí, también. Sí. Que debían tomar como parte complementaria los científicos para dilucidar la presencia de esos seres y de qué naturaleza son. Muy importante. ¿Se imaginan? Muy importante. Bueno, entonces abren el primer sarcófago y ¿qué sucede, ingeniero? Se supone que encuentran una serie de, hasta un millar, una serie de piezas de diferentes formas, incluso hasta de cráneos, y de eso tampoco se habla mucho en el internet. Alguien lo menciona, que se recolectaron hasta un millar de objetos. Y también cabe señalar que las paredes de ese lugar estaban adornadas con conchas marinas y cosas así, fosilizadas, adheridas a la pared, etcétera. Abren el primer sarcófago y encuentran cráneos de supuestamente piedra con forma de reptil, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero no se hace la larga. En uno de esos sarcófagos encontraron las especies que analizaron los investigadores bajo la tutela o bajo el pago de Gaia, de Incari, de Thierry Yamin y de Jaime Maussan. Entonces hacen una investigación sobre esas especies, ¿no? Y entonces aquí ellos hablan de que encontraron 5 cuerpos, 5 seres, uno de ellos descabezado,
dos más, hombre y bueno, masculino y el otro femenino. Incluso esos tres seres que les llaman Albert, Josefina y el otro no recuerdo cómo se llama, ahorita se los digo. Les pusieron nombre Sí, les a los pusieron cuerpos. nombre a los cuerpos. Entonces Albert y a Josefina son a los que mantienen prácticamente entonces 3 dedos en la mano y 3 dedos en cada pie. en cada pie. Ahora, De 30 centímetros cada dedo. esos son, sí, y estos son alrededor de 60 centímetros de alto, Sí. con Los seres más pequeños. esos Sí. que los catalogan como la primera especie, como seres reptiloides. Yo le quisiera pedir a mi productor, si fuera tan gentil, y nos pudiera poner las imágenes, ingeniero, para poderlo ejemplificar. Y no seas malo, Cris, me vas avisando, porfa. Ajá. Ok, entonces los seres más pequeños son catalogados como reptiloides. Sí. Y se comprueba esto porque Josefina, o sea, la hembra, digamos, a través de una radiografía que le tomaron el grupo de investigadores, encuentran 3 huevos, pero no están como piedras, son como parte translúcida, parte opaca, porque se alcanza a ver la parte de atrás. Sí. Entonces, eso comprueba que este tipo o esta especie se trata de un reptiloide, además de toda la cabeza, el análisis de la cabeza y el análisis del cuerpo. Y también poseen 3 dedos, ¿no? Y también poseen 3 Son dedos. Es una especie más pequeña, pero 60 centímetros. con 3 dedos. Ahora, 60 centímetros. Esa es la primera especie. Hablábamos de 2. Fíjese que quien nota eso es Jaime Maussan. Las empresas que usted mencionó forman un grupo interdisciplinario de especialistas donde va incluido Jaime Maussan y se trasladan a esa población en Nazca para que les presenten las supuestas momias. Cuando llegan, Maussan les dice: oye, ¿y por qué este cuerpo está más abultado en el vientre? Y cuando sacan las fotografías, pues se asombran. Las radiografías se asombran porque se detectan los 3 aparentes huevos que ese ser, donde ya se supone que es hembra, tiene en el interior del abdomen. Incluso cuando comparan las dos figuras, se ven el que es masculino, se ve con huesos mucho más grandes. Sí. Es decir, eso nos conduce a pensar de que esos tienen una característica individual, cada uno de ellos, de tal forma que no se podrían tener moldes para estarlos fabricando. Y además había una placa de metal en el hombro, en el pecho, ¿verdad? En el pecho de la mujer, en el pecho de la mujer. Y también encontraron por ahí 3 manos, 3 manos cortadas, y tenían también un implante metálico, y también eran tridáctilas. Con 6 falanges. Con 6 falanges. Nosotros tenemos 3. Nosotros tenemos 3. Y estos seres en sus dedos, cada dedo es del doble de las falanges que por nosotros eso están tenemos. Tan largos. Y además cada falange es más grande que la de nosotros, ¿no? Exacto, más larga. Hijo, ¿qué más, ingeniero? Bueno, entonces hablamos, esa sería la primera especie. La segunda especie, encuentran a un cuerpo que le llaman ellos María. Le llaman María. Y a esta María es a la que le han hecho mayores análisis, ¿sí? Pero encuentran a través de radiografía y una tomografía que hicieron, encuentran que esta María presenta órganos internos, presenta el cerebro,
comprueba de alguna manera la preservación que ha tenido los cuerpos, porque tiene propiedades secantes, la diatomita, y tiene también algunas propiedades que impiden... conservadores, pero que también impiden el desarrollo de bacterias, de gusanos, virus, de todo ese hongos, tipo, etcétera, todos ¿no? ese tipo de cosas, la famosa diatomita, que es la tierra blanca. Sí. Bien, en uno de los pies de esta persona le encuentran huellas dactilares, pero diferentes a las nuestras. Las nuestras son a forma de torbellino, ¿sí? Y las de ellos son en forma horizontalizadas, son líneas, son horizontalizadas. Entonces es otra característica extraña de estos cuerpos. Ahora bien, ¿no había un proceso de momificación tal como en algunos otros No. civilizaciones, la egipcia, La etcétera, maya. la maya? Aquí era nada más una tumba. La doctora Elsa Thomas, una bioarqueóloga, indica que realmente es algo que no puede ser. Me trago una cucaracha con mayonesa. Eso es lo que dijo. Aquí volvemos. Nos estamos adelantando un poquito porque esta es la parte de los desinformadores. Sí. Caemos en lo mismo, ¿no? En lo difícil que es para los seres humanos hablarnos con la verdad las cosas. Hay quienes tienen que defender sus trabajos, sus puestos, a quienes les da miedo enfrentarse a cosas que pueden cambiar pues, toda la civilización humana. Ahora bien, se hacen los experimentos. A mí me gustaría aclarar que a manera personal, y yo les preguntaría a ustedes ahorita, yo no estoy a favor de nadie, ni estoy defendiendo, ni voy a defender a nadie, ni a Jaime Maussan por ser mexicano, ni a Tercer Milenio, ni a cualquiera de las personas que participen en esto. El único interés personal que yo tengo es poner sobre la mesa las diferentes opiniones, la diferente información, y que cada quien saque sus conclusiones, ¿no, Sí, mi posición es esa. Damos las cosas como se han presentado, simple y llanamente. Yo creo que ni siquiera tenemos que defender a un grupo o otro grupo. No. Ellos solitos se están defendiendo, ¿sí? Con errores algunos, con aciertos algunos, pero vamos a tener que llegar a una verdad. Si esto no es conducido de manera científica, perderemos la oportunidad de información valiosísima para la humanidad. Claro. Si se sigue bajo ciertos cánones de investigación, con todas las fallas que ya se tiene, que no saber el sitio exacto, no saber el contexto que rodeaba a estas momias, o sea, no saber algunas cosas arqueológicas que darían un poco de luz. Sin embargo, con las muestras es suficiente. Con esto se puede hacer un gran estudio, armar un gran estudio y dar información verdadera, real, ¿sí? Yo aquí le suplicaría a la gente a nivel mundial, pero principalmente a la gente peruana, que se involucren en esto. Yo creo que no se trata de artesanías. En este caso, las evidencias son bien claras y son evidencias preliminares. Entonces, aquí habría que formar un equipo de trabajo, un equipo de científicos, un equipo de investigación específico, por ejemplo, radiólogos, gente que estudie la parte anatómica, gente que estudie la parte fisonómica, gente que estudie la parte biológica, además de arqueólogos
¿sí?, que dado su experiencia puedan dilucidar y aportar algunos elementos esclarecedores de este tema. Y sobre todo que no tenga ninguna tendencia. Sí, eso es Fundamental. Que sea solamente la ciencia y el conocimiento, el saber del ser humano. Pero si ya el saber de la gente que representa la cultura peruana se comería una cucaracha, pues imagínense ustedes ante qué tipo de personalidades se van a enfrentar. Sí, y además que la investigación o las cosas que da sin investigar, sino nada más a priori, basado en unas imágenes dicho por ella, pues no es un seguimiento científico, no prueba nada, no prueba absolutamente nada desde mi punto de vista. Sí. Puede ser que pues tenga sus razones y sus fundamentos, pero que al momento no los ha explicado más que eso. Y aquí, para no perder la oportunidad, ¿se imaginan ustedes que científicamente se pudiera formar ese grupo académico al que usted se refiere, ingeniero, pero por otro, un grupo de investigadores y espeleólogos que se metieran y que empezaran a investigar al sitio qué hay en esas cuevas? Sí. Pero ahorita llegaremos, no me quiero adelantar, sí, pero los dos son igual de importantes. Sí. Porque si los testimonios que aparecen y que creo que ya compraron los videos que anduvieron ahí anunciándose, ya los compraron, donde se ven seres corriendo, si esto es verdad, pues debemos estar informados ya. Ya no debemos perder el tiempo, como hemos mencionado en otros programas, en conformarnos con ver platillos voladores, bolitas azules, rojas, verdes, anaranjadas, rectangulares, en forma de cigarro. Esto es importantísimo para el saber y el conocer del ser humano. Así es. Y si se hace de esas dos maneras, yo les puedo garantizar que vamos a encontrar la verdad. Yo también pienso eso. Bien, les decía entonces que las primeras especies está formada, según las muestras que se encontraron, por un ser que ellos le denominan Albert, por otro ser que se llama Josefina, que es la que tiene los huevos en su vientre, y otro ser que es Victoria, así le llaman, que es un personaje sin cabeza y está sentado. Sí. Bien, la otra especie está formada por dos cuerpos. Uno que es un ser que le llaman María, ¿sí? Y este tiene ciertas características muy, muy especiales. Como ya les decíamos, por principio de cuentas, en opinión de una experta rusa en la materia, por tener los órganos internos, se trata no de una momia, sino se trata de un cadáver desecado. Bien, esta María, si lo notan, tiene los brazos como en cruz, así sobre sus rodillas, está en una posición fetal, digamos, agarrando con sus manos, cruzándolas sobre sus rodillas, ¿sí? Y se ven ahí perfectamente los huesos del brazo separados. Sí. Perfectamente, se ven. Bien. Tiene unas órbitas de los ojos muy grandes. ¿Sí? Ahora, respecto a los pies, tienen huellas, como les decíamos, tienen huellas dactilares formadas por líneas paralelas. Tienen 5 falanges en las manos y tienen una cabeza grande. 6. Bueno, yo encontré que eran 5 ahí, puede ser que 6, pero yo encontré 5 que decían. Ajá. Sí, quizá las otras 6... ¿Sean de las manos sueltas? No, bueno, esas sí son así, sí. Pudieran ser esas o pudieran ser las artesanías que dicen que le vendieron a Paul Ronceros Krawitz, y supuestamente le vendieron Mario, supuestamente le vendió ese muñeco. Fíjese que para no entrar en polémicas y poder avanzar en el tema, en una conferencia Jaime Maussan, cuando da su información sobre los hallazgos y las radiografías que se les han ejecutado, él señala
las 6 falanges y dice que son articulaciones que perfectamente encaja una con otra, donde no se puede determinar que hayan sido fabricaciones, porque son anatómicamente exactas y caben en la estructura de la mano. Pero no entramos en eso, ingeniero, mejor nos seguimos. Nos seguimos, correcto. Ajá, al final de cuentas una falange, pues contra todo este problemota, no va a ser así como que muy significativo. Sí, ¿no? y lo que tiene también como razón, como punto de vista, los humanos tenemos el dedo pulgar Sí. para poder prensar, y estos no, esos tienen los dedos palmares en un solo plano, de tal manera que ellos envuelven algo, no lo prensan, envuelven. Y por eso son tan largos sus dedos. Envuelven. Entonces es otra característica. Bien, quisiera tratar de hablar algo relacionado que se nos pasó. El huaquero, supuestamente Mario y otra persona, otro huaquero, descubrieron estos en 2014, estos, y los tuvieron por ahí cerca de un año. Al cabo de ese año ya no sabían qué hacer con ellos, y entonces acuden a la empresa Incari, que está dirigida por Thierry Jamin. Y entonces le preguntan que su único interés es descubrir la verdad acerca de esto, ¿sí? Pero por otro lado, con otro tipo de gente, resulta que en lugar de esos 2 únicamente, hay 8 huaqueros que informan a gente diferentes gentes dedicadas a la cuestión de la ufología. Entonces empieza ahí a haber algunos problemas. Gaia sostiene, da la investigación, tiene el dinero para la investigación, y también se supone que ella es la que ha comprado algunos videos que no ha salido a la luz, y que incluso, por ejemplo, a uno de los investigadores, Marcelo Larín, le dicen los huaqueros que no dé cierta información, ¿sí? Porque va a salir un documental patrocinado por Gaia. Bueno, es que aquí ya comienza esto. En esa búsqueda, al final de cuentas, del dinero, se forma el grupo institucional multidisciplinario, patrocinado por Gaia, que es quien da el dinero, pero se les ocurre ir creando reportajes informativos que para tener acceso a ellos tienes que suscribirte a un canal y pagar. O sea, ibas a tener que pagar para que fueras actualizándote en la información que llevaban a cabo en esas investigaciones. Ahí comenzó el problema, porque empezó a notarse que alguien trataba de lucrar con todo este proyecto. Tal vez Gaia quería de alguna manera reunir fondos para recobrar su inversión y que esa a la vez le permitiera avanzar más. Pero en las empresas difícilmente se maneja de esa forma. Siempre se hace con la esperanza de obtener beneficios económicos. Y resultó que el plan no les ha funcionado como ellos esperaban en este sentido. Empezaron a dar dinero a los huaqueros, pero nada más a 2. 2 recibieron dinero de otras empresas o patrocinadores, pero 4 no recibían nada y estaban inconformes con lo que los 2 que recibían el dinero les repartían. Entonces, esos 4 huaqueros buscaron a gente, un youtuber, que es un joven, muy inteligente por cierto, se llama Marcelo Larín, y le explicaron el proyecto y le dijeron: nosotros también tenemos fotografías, nosotros también tenemos videos. Si tú nos das determinada cantidad de dinero, nosotros te llevamos donde está, porque esa ciudadela, en esa ciudadela hay más. Hay toda una civilización subterránea. Entonces, el problema aquí comienza, como siempre en la vida, cuando el dinero echa a perder las actitudes de las personas.
el dinero a veces pues nada más sirve para descomponer. Muchas gracias, estamos de regreso en Señales Ocultas. De verdad, son ustedes muy amables al dejarnos sus comentarios. Les aseguro que estamos tratando de contestarles lo más pronto que se pueda. De verdad, muchas gracias. Y les recuerdo que estos programas también, una vez transcurrida la transmisión en vivo, en breve, en pocos días, se sube a nuestro canal en YouTube, que es 3A llamada Radio TV, donde los pueden ustedes consultar en el momento que lo crean necesario. Ahí están todos los programas que se transmiten por esta emisora. Bueno, entonces, ingeniero, nos quedamos en el sarcófago, en los seres, en las 1000 piezas que estaban ahí. Entonces, les decíamos que ahí se encuentran 5 cuerpos, 3 de ellos son del tipo gris, de características de reptil, y los otros 2 son cuerpos que se supone que son híbridos, que es el de María y un bebito que le llaman a ellos guaguita, que significa en quechua bebé. Se encuentran esa información. De este guaguita podemos decir que la condición de ese cuerpo es muy frágil, muy parecida a la humana, pero se lo toca y se desintegra. Por eso es lo importante de preservarlos y de seguir un método científico de análisis, ¿no? Claro. Bien, aquí traigo algo de información respecto a uno de los ¿cómo se llaman? Investigadores que aparecieron por aquí, que hicieron ese trabajo. Ahorita les digo cuáles son. Es el doctor José Salce. Él analizó desde los cuerpos, un cuerpo armado, y analizó los 13 de la, ¿cómo se llama? Reptiloides. Los reptiloides. Sí, aquí lo que vale la pena señalar es que también hay un cráneo, hay unos cráneos que le llaman ellos Sukchu, y aquí lo importante es que la base del cráneo de todas las especies de la Tierra tienen el agujero magno de forma cúbica. Este agujero permite la entrada y salida de la médula espinal. Y en estos cuerpos lo encontraron que en lugar de tenerlo como es normalmente circular u ovoide, le encontraron que es cuadrada. Encuentran también un macizo facial y un macizo cerebral en una sola pieza osificada. En el caso de Albert y de Josefina y de Victoria, que son los 3 reptiloides, es de tipo humano de aproximadamente 60 centímetros. En la mano derecha de Albert se ve un tendón desde el codo hasta la punta del dedo. La articulación de la cadera no es esférica, es de forma lineal. La longitud del cuello, en la longitud del cuello no se aprecian vértebras. Son prácticamente una especie de cojinetes, no vértebras, como nosotros tenemos en el cuello. Longitud del cuello, costillas completamente horizontalizadas. Algo muy característico de este Albert es que en el cráneo tiene una mandíbula muy pequeña. Entonces eso no le permite tener una masticación, sino se alimenta por deglución. Sí. Es una característica muy, muy, muy importante. Como los reptiles. Como los reptiles, exacto. No mastica, traga. Sí, exacto. Bien, según este señor, que es un médico forense, es un perito forense, José Salce, el caso de María tiene rasgos muy redondeados, implante metálico, tiene costillas horizontales, y ambos cuerpos son parecidos, pero no son iguales con el de Albert. Exacto. Sí, bien. Respecto a María, es un cuerpo de 1.68 metros, presenta diferencias al humano, no tiene palma de la mano, la separación entre el cúbito y el radio, como les mencionaba, número de costillas y vértebras no coinciden con un humano, son menor
menor cantidad. En los pies, si bien está la tibia y el peroné no tiene una planta del pie, los dedos terminan anguladamente a 90 grados, con huellas dactilares y líneas horizontalizadas que ya les había mencionado. Tiene una mandíbula similar a la del humano y huesos de la nariz muy cortos. Eso es lo que dice este perito forense, doctor José Salce. Vamos a tratar de darle un poco más de velocidad a esto. El biólogo José de la Cruz Ríos analizó estos cuerpos de los reptiloides y él nos dice que son de piel porosa y con escamas, que presenta huevos. Bien, en el caso de María, no tiene glándulas mamarias, por lo tanto no corresponde a un primate mamífero. Mamífero, ¿ok? Bien. Eso se encuentra dentro del primer sarcófago. Sí, todos estos se encuentran. Bien. Los huaqueros entran y salen de ese lugar saqueando. Manifiestan que los seres que allí habitan son de por lo menos 4 especies y que llegan a ver a una tipo hembra alta de color azul, como la de la película Avatar. Después se dedican a abrir el segundo sarcófago, ¿no, ingeniero? Sí, quisiera ahondar un poco más porque en esto se ha centrado la investigación de Incari en el primer sarcófago. En el primer sarcófago, y entonces aquí, incluso aquí hay tres hipótesis que se dan, que esos cuerpos que se menciona son armados, pero en el pasado. Sí. Otra hipótesis, que fueron manipulados en el presente. Y otra hipótesis más es que son seres reales. Entonces hay esas 3 posibilidades. De la primera y la segunda, más bien de la segunda, se trataría de un fraude. Sí, claro. Y como se involucró el dinero y el cobro por la visualización de los reportajes, hubo tendencias a imaginar que todo esto era un montaje, incluso hasta de Jaime Maussan, de Gaia y de las otras personas o empresas involucradas para lucrar, engañar al mundo y ganar dinero. Perdón. Incluso a Jaime Maussan lo acusan. Sí. Lo acusan de modificar las momias de hace 1700 años. Sí. Los financia Gaia, como habíamos dicho, sí, y Jaime Maussan se defiende y dando algunas evidencias preliminares. Fíjese que sería conveniente hablar un poco de quién es Jaime Maussan. Excelente. Miren, su nombre es Jaime Maussan Flota. Él nace en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1953. Es periodista, investigador. Principalmente basa su trabajo en la denuncia social, en el medio ambiente, en los avances científicos, pero desde 1982-83 para acá, basó todo su trabajo en la búsqueda de una vida inteligente fuera de nuestro planeta. Él en sus inicios recibe varios premios, les voy a hacer narración de algunos de ellos. En 1973 inicia su carrera con el reportaje Los niños drogadictos, para un programa de televisión que había en Televisa, que según no mal recuerdo se llamaba 60 Minutos, que era conducido por Juan Ruiz Gili. Él era parte de los reporteros. A la salida de Ruiz Gili, el programa lo ocupa Jaime Maussan. Entonces, niños, esto se transmitía los domingos por el canal 2 de Televisa a las 10 de la noche, si la memoria no me falla. Entonces, el reportaje sobre niños drogadictos se mostró en el Festival de Cannes en Francia y ganó el premio a la Triste ahí. Para 1980
la investigación sobre el tráfico de sangre, ya que en México se daba, se vendía y se compraba sin control, y que el virus el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se descubre y se demuestra que por la transfusión de sangre se adquiría, o era uno de los factores para adquirir esta enfermedad, fue gracias a uno de los reportajes que hizo Jaime Maussan en 1980. Para el 82, Jaime Maussan empieza a trabajar en algo que se llamaba la investigación de Génesis y Apocalipsis, una serie que duraba más o menos 4 horas, que hablaba de la explosión demográfica y el crecimiento acelerado que vivía la Ciudad de México. Y ese reportaje ganó entre los 7,000 para ser galardonado en el Capitolio en Washington. En 1988, a través de sus informes de investigación sobre los indios tarahumaras, brindó un importante apoyo, ya que tras 2 programas que duraban 1 hora, vivieron un mejor invierno, ya que se pudo crear el programa que se llamó el Rescate Nacional Tarahumara, debido a las condiciones de pobreza y de hambre en las que se encontraba ese pueblo indígena de nuestro territorio, de nuestro país. No, pero imagínense cómo estaba. Viven en cuevas. La dedicación y preocupación de varios ámbitos sociales relacionados también con el medio ambiente lo hicieron destacar de manera muy importante, como lo hizo sobre la preservación de la mariposa monarca en 1979, porque después de su reportaje que se llamó La Monarca, Reina de las Mariposas, esta fue protegida en sus zonas de hibernación, por el que en aquel entonces el presidente López Portillo lo declara como áreas naturales protegidas en México, todas las zonas donde anidaban y donde principalmente crecían los oyameles, que son los árboles donde se refugian. Ha contribuido de manera muy importante Jaime Maussan en la información relacionada con el cambio climático, además de reportar para fomentar el cuidado de la tortuga marina, y en 1983 yo creo que es una de sus más valiosas contribuciones a la protección de esta especie y de muchas otras. Sin embargo, en 1986 es uno de los primeros en indagar sobre el sobrecalentamiento global y el cambio climático. En 1987, México es el primer país en ratificar el Pacto de Montreal, después de que Maussan hace aportes relevantes de la información sobre el daño causado a la capa de ozono. De igual manera hizo importantes denuncias para la protección de la selva lacandona, la selva de los Chimalapas, en fin. También analizó en varios reportajes el fenómeno del Niño. Es decir, yo creo, sin defender a nadie, que estamos hablando tal vez de alguien con mucha experiencia en el ámbito periodístico. En México surge un programa que se llamaba ¿Usted qué opina? Y a Jaime Maussan lo invitan a participar en ese panel. Y creo que es ahí donde le llama la atención la problemática OVNI. Y su carrera, después de algunas cosas que les he señalado, se cambia hacia tratar de investigar por todas las evidencias que había, qué era lo que estaba sucediendo con ese fenómeno. Como ya había un antecedente periodístico y de su carrera, él convoca a que todas aquellas personas que tuvieran información se las hicieran llegar para que él pudiera investigarlas y crear así pues mayor información a la población de lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso es lo que yo recuerdo de don Jaime Maussan. Mucho. Si aquí hay o no intereses económicos, pues él sabrá. Sin embargo, pues las evidencias de una carrera que no está hecha al azar, que no está de alguna manera inventada, pues deben dar credibilidad o no a las personas, ya que nuestros amigos cada quien juzgue. Porque hablar del tema y el fenómeno OVNI
pues a muchas personas les ha causado problemas, de locos, de paranoicos y de muchas cosas se les ha tirado. Sin embargo, él ha sido persistente en sus investigaciones. Recordemos el ser de Metepec, que hubo detractores informados, o sea, se mete, creo yo, en su afán de investigar, en problemas a los que no tendría por qué hacerlo. Hubiera podido continuar con su vida periodística de una manera, pues más o menos como la llevaba, pero decide por algo que yo me imagino de haber sido muy personal en su vida, dar el giro y empezar a dirigirse hacia la investigación del fenómeno OVNI. Ese es Jaime Maussan. Tal vez haya, a través del tiempo, reunido pues, un prestigio, o no. Para muchas personas, pues no lo podrá tener. Estaba yo viendo, por ejemplo, a David Parceriza, que él dice que todo esto es montado para ganar dinero, y a lo mejor su opinión, pues parte de que se cobró. Sí. Pero todos cobran, porque a donde vayan, a la conferencia que asistan, todo el mundo cobra. Sí, así es. Todo el mundo. Por lo menos para recuperar los gastos, ¿no? Sí. Aquí lo importante, quiero señalarlo nuevamente, no es si las pruebas de ADN o no, si es extraterrestre o no. Eso sería un hallazgo, como dice el ingeniero, importantísimo para la humanidad. Pero falta la otra parte, los seres que están allá abajo. El segundo sarcófago, ingeniero. Del segundo sarcófago. Hay varios sarcófagos. Tres, abren tres. Sí, abren tres. De esos otros no me ocupé, en la verdad, porque le di mucho más importancia a esos 5 cuerpos, que son el Albert, Josefina y Victoria. Son de carácter reptiloide, es la primera especie. Y la segunda especie, que es un híbrido humano alienígena, supuestamente, que es esta María y Guaguita, con lo que se ha encontrado como evidencias preliminares. Aquí vale la pena mencionarles que en este grupo, estos 5 cuerpos, han intervenido Raimundo Salazar, es un radiólogo; Rogelio Alonso, la prueba del ADN; José Salce analiza la anatomía y fisonomía; José de la Cruz Ríos es un biólogo; y hay otra persona, Edson, y no recuerdo el apellido. ¿Salazar? No, porque hay a lo mejor sí, hay un Raimundo Salazar y probablemente también este señor Edson. Entonces, es un grupo de científicos reconocidos, sin intereses económicos, sino puramente los intereses científicos. ¿Sabían ustedes que tenían que ir corriendo a una clínica del lugar más cercana cargando las momias para que les tomaran las placas de rayos X? Sí, es increíble esto. Es increíble. No ha llevado un protocolo científico, sino como Dios les ha dado a entender. Nuestros hermanos peruanos debemos decirles que deben cuidar mucho su patrimonio cultural. Sí. Porque además puede ser que de ahí, como mucha gente ha pensado, la nueva filosofía que se esparza por el mundo es de Sudamérica. No la descuiden, no la descuiden. Claro. En los otros ataúdes resulta que encuentran cuerpos, según los otros 4 huaqueros, que buscaron a este joven Marcelo Larín, y le dicen que hay seres insectoides también, de los que conocemos como mantis religiosas, las campamochas que en nuestro pueblo se conoce, y que son seres aproximadamente de unos 70 de estatura, que hay 2 que tienen alas pequeñas. Entonces, híjole, ¿es de tipo insectoide? Es de tipo totalmente insectoide. Bien, aquí comienza una rebatinga. Entonces ahí llevaríamos ya 3 especies. Sí. La reptiloide, la híbrida, que es sí. María y Guaguita, y estos insectoide. Sí. Nos hablabas un dato de 4. La reptiliana. La reptiliana. Es diferente de los 3 cuerpos de Albert, Victoria y Josefina. Porque al parecer tenía cola. No, pues sí.
Sí, sí, sí. Eso Bueno, nomás tenía la piel escamosa. Sí. Entonces, fíjense qué interesante porque estos 4 guaqueros se ponen en contacto con este youtuber, Marcelo Larín. Yo vi al chavo medio sorprendido, decía que no, pero también comete el error porque los guaqueros le dicen que si les da $10,000, ellos lo llevan a la Ciudadela. Pero también le narran que tienen miedo, le dan videos, pero después resulta que los videos también se los venden a compañías que hacen documentales. Y que ahora él ya no los puede difundir según esto, pero él clama a que las personas que vean sus programas puedan hacer donaciones por PayPal para juntar los $10,000 que le piden para poderlo llevar y mostrar todo esto. Hablan incluso de que muere un ser, ¿no, ingeniero? Y 2 guaqueros. Y 2 guaqueros, sí. Y parece ser que, por lo que se ve en internet, los guaqueros, uno de ellos fue el que le arrojó una piedra y mató a ese ser. Con ese lo mata con una piedra. Con una piedra. Lo que no se sabe, no lo alcancé a ver, es que esos 2 guaqueros, ¿cómo es que mueren? No sé. No lo alcancé a visualizar. Sí. Pero se habla de que murió un supuestamente alienígena y 2 guaqueros en la extracción de todo esto, esos materiales. A mí hubo algo que me llamó la atención. Miren, se dedicaron a desacreditarse. Por un lado, alguien decía, es que Gaia quiere cobrar, quiere lucrar, y por otro lado, la gente con renombre decía, es que, pues, este chamaco, ¿qué va a saber, no? Y Marcelo Larín también tiene la desventura de convocar a que le manden dinero, posiblemente porque no tenga para cubrir esos gastos. Luego ya surgen amenazas de que los que se acerquen van a perder la vida, los que se acerquen al sitio del descubrimiento. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Marcelo Larín dice que no es posible que los humanos vayamos e invadamos el mundo de los seres que ahí están, porque según esto los filmaron, hay videos, y les robemos. Y pone ejemplos como diciendo, a ver, es que si alguien se mete a mi casa, me está robando, me mata y sale, no puede ser posible que salga y diga que fue por defensa propia que me mató. Entonces llega un momento en que al parecer su acción va encaminada en 2 conceptos. Primero, detener el saqueo arqueológico que está sufriendo el pueblo peruano. Creo, y según comenta en sus programas, presenta denuncias en la Embajada de Perú en el país donde él radica. Y la segunda, el respeto y la preservación de la vida de los seres que están ahí abajo. Allí, pues me pareció un tanto cuanto más humano el concepto, no solamente del billete, como pues ya se veía, quieres ver nuestros reportajes, paga. Quieres saber qué pasó, pues paga. Claro. Y eso ha sido el problema de la humanidad siempre. Sí. Y puede que tenga mucha razón, ¿no? Pero por otro lado, para nosotros significa mucha información que por tradición por muchos años, se nos ha ocultado. Sí. Si es que alguien lo sabe, y seguramente la NASA está perfectamente conoce de esto, los Illuminati, por ejemplo, el grupo Bilderberg, por ejemplo, también pudiera tener esa información, porque no habría otra explicación. ¿Cómo es que generan un montón de ciudades, porque son ciudades subterráneas, equipadas con todo lo que se necesita para vivir ahí, un grupo de seleccionados humanos? Ciudades subterráneas humanas por cualquier catástrofe. Exacto. Okay. Y con capacidad para que tuvieran una vida entre 5 y 10 años. Sí.
sin necesidad de salir al exterior. 1 millón de personas, ¿no? Imagínense, Sí. ¿cuántas somos? Ahora, ¿Cuántas son allá en Estados Unidos? fíjense que aquí también hay algo que a mí me asombra. Habiendo tantos poderes fácticos, ¿a poco no podrían armar una expedición? Con toda la tecnología. Con todo el poder económico que tienen, con toda la tecnología, con todo, y de no ir, investigar e implantar y descubrir lo que hay. ¿Por qué actualmente tiene que ser de manera fortuita? ¿No? Cuando sabemos que personalidades muy importantes de la historia y de la vida de nuestra civilización han tenido interés en encontrar esa vida y esas ciudades subterráneas. Está raro, ¿no? Bastante raro, pero... ¿Cuántos milloncitos de dólares podrían dirigirle a esas investigaciones y a esos descubrimientos y llevarlos a cabo? Pues sí, incluso como los famosos proyectos negros Sí, de Estados Unidos. sí, por supuesto. Entonces, ahí pues desviar un poquito para tener más información. No dudo que incluso ya se haya hecho por parte de Estados Unidos, pero la información nos las han ocultado. Y además ese túnel debe ser grandísimo. Súper grande. Estamos hablando nada más tal vez de una entrada, que dicen que tiene más de 100. Sí. Pero bueno, al decir una entrada, dijimos la parte principal de esa construcción. Bien. ¿Qué más, ingeniero? Mire, aquí yo quisiera meterme a la parte de la parte de las pruebas que están haciendo. Aquí hay que tomar en cuenta que esas pruebas de ADN han resultado, las preliminares, han resultado son parte de un humano. Sí. De un humano. El resto del estudio del ADN se supone que nos va a arrojar genes extraterrestres. Si fuera un cuerpo extraterrestre, el de María. El 0.001%, ¿no? Pudiera ser. Bien, aquí no hay que perder de vista lo siguiente. El Homo sapiens es un ser híbrido que tiene genes del Homo erectus y genes de alienígenas, hasta lo que sabemos, según Secharen Sitchin, basado en las tablillas sumerias y en lo que dice un escritor suizo, Erich von Däniken, ¿sí? Que nosotros fuimos creados, bueno, el Homo sapiens fue creado por una hibridación alienígena. Entonces, si en nuestra parte de nuestro cuerpo estamos hibridados, el ADN tiene genes extraterrestres, yo quiero ver la explicación que van a dar en base a qué, porque es de esperarse que sea extraterrestre o sea humano, van a encontrar genes extraterrestres. Entonces, ¿cómo lo van a explicar? Entonces, desde ese punto de vista, yo siento que no es muy válida esa prueba del ADN. Esa es una, por la razón que le estoy mencionando. La otra. El genoma. La otra, sí. A través del proyecto de genoma humano, se comprobó la existencia de esos genes extraterrestres. Y eso lo asegura el líder del proyecto, que se llama Chang. Lo asegura. Y hay publicaciones al respecto. ¿Sí? Bien. O sea que para donde se hagan va a salir. Sí. Ahora, el otro punto. Hicieron una determinación de la edad de estas momias en base a la técnica denominada carbono 14. Se ha rumorado por ahí que esta técnica no es muy confiable, primero. Y aquí, como participaron 3 laboratorios, un ruso, un mexicano y un americano, casi como en los cuentos. Sí. Entonces, ojalá y el mejor sea el mexicano como en los cuentos. Ojalá. Y fíjense una cosa, los resultados preliminares arrojan una discordancia de resultados. Mientras unos dicen 1500 años,
otros hablan de 2000, otros hablan de 700. Es una prueba de que esa técnica no es idónea para hacer una determinación si se trata de un ser real o no. Ahora, ¿por qué no basar la investigación, centrarla en la parte anatómica, que es la que da una armonía entre el cuerpo y toda la osamenta? Sí. Y también en base a la fisonomía, porque la fisonomía permite detectar cada uno de los huesos. Entonces, basado en la anatomía y en la fisonomía, acompañada de la parte biológica, nos daría tremenda luz para dilucidar si esto es extraterrestre o si se trata probablemente de un híbrido como el Homo sapiens. Nada más que aquí obviamente tiene una figura, su cráneo tiene otra problemas, la parte que no concuerda, la parte de la cadera, la parte de los pies, sí, los 3 dedos, etcétera, etcétera, que eso lo tendría que explicar la parte biológica, la parte anatómica y la parte fisonómica, pero no la parte del estudio del ADN y tampoco el estudio del carbono 14. Se debe encontrar alguna técnica, y seguramente ya existe, para determinar la edad real de esos cuerpos, de tal manera que entre 3 entidades científicas, ¿sí?, en Estados Unidos, México y Rusia, no debe haber diferencias marcadas tan importantes, ¿no? Sí. Debe manejarse por rangos mínimos y máximos. Sí, aquí hablan de hoy una diferencia de 800 años. ¿Qué verdad puede sacar eso? Fíjate qué interesante, ¿Puede Raúl. conducir a eso? A ver qué opina usted, ingeniero. Esto que nos está usted comentando quiere decir tal vez que la mejor prueba que se pueda tener no necesariamente son las momias, puede que sean los seres que están ahí. Puede ser. Por eso decíamos desde el principio que a lo del mejor programa, esto es una desinformación también, ¿no? Que al principio del programa, precisamente, se debería extender esta investigación a encontrar a esos seres vivos. Una dualidad, una investigación dual. Sí. De hecho, yo siento que Estados Unidos cuenta con laboratorios muy avanzados. Se ha sabido que han hecho algunas... La bronca es que ellos nos han escondido tradicionalmente. Sí. Es a lo que voy. O sea, no nos sirve. No le creerías. Con su tecnología, pues prácticamente esto sería... podría descubrir la verdad o la falsedad de estos seres, ¿no? De estas momias. Siempre y cuando te hablaran con la verdad. Así es. Pero si encuentran que la verdad es un ser real, ¿no lo ocultan? Sí, y sabemos que nos han ocultado. Como han cosas, ocultado, ¿no?, los tratados con Eisenhower, como han ocultado los secretos en la base Dulce, en el área 51, como... En las bases secretas. Sí, mira, Raúl, al final de cuentas los seres humanos nos volvemos a encontrar en la disyuntiva de creer o no. Por eso lo importante de poner la información en la mesa y que nuestros amigos y cada quien tome la que mejor le parezca, formen y normen el criterio que gusten y saquen sus propias conclusiones. Bien, yo quisiera, pues como parte final de esto, hablar sobre algunos detractores o desinformadores de esto. Uno de ellos habla de que obtuvo de Mario una momia, ¿sí? Y esa momia es de alrededor de 30 centímetros. Y se tiene información de que esa momia está hecha en base a huesos humanos y de animales. Sí. Que ese es precisamente una artesanía. Que visto desde este punto de vista, habría que ver por qué la autoridad permite que se haga eso. ¿De dónde, de qué fuente sacan
los huesos humanos para hacer estas artesanías. Punto que se me ocurre. Ese es un punto. Bien, esto fue entonces realizado. ¿Quién es él? Se llama Paul Ronceros Krawitz. Bien, otra persona. Él es el que dice que matan a uno de los seres, ¿no? Sí, creo que sí. Otra persona es una experta en momias creo que es del gobierno, del Ministerio de Cultura del gobierno peruano. Se llama Elsa Tomasto Kagigao. Ahí habla en un video con una especie de confrontación con Jaime Maussan, y ella habla lo que ya les mencioné hace un rato, de que se tratan de momias prehispánicas a las que se le ha modificado manos y pies y cubierto con polvo blanco. Sin embargo, esta persona nunca ha ido al lugar. Esta persona no ha tenido en manos esos cuerpos, esas momias. Y ella refiere que sus deducciones son basadas más bien en imágenes que aparecen en internet. Entonces, pues, ¿cuál cuestiones científicas? Porque muchos políticos le hacen así en nuestro país, todo lo basen con lo que ven en internet. Entonces, no sé si tenga o no tenga razón, nada más se los refiero como aparece en el internet, ¿sí? Entonces, tanto hay gente que está a favor, como Maussan, como Thierry, como Incari, como Gaia, que están a favor de, más muchos otros ufólogos como Marcelo Larín, sí, por ejemplo, como Parceriza, Luis Relator, etcétera, Parceriza, David Parceriza, etcétera, los muchos renombrados y connotados investigadores de todo esto. Nosotros nada más somos charladores, y eso me agrada más porque no nos compromete a nada. Y por si fuera poco, pues no tenemos que dar un punto de vista. Así es. Nada más nosotros narramos lo que los demás hacen. Nosotros hacemos lo que hacen los asesores. Sí. Los asesores simple y llanamente le dicen cómo, y la responsabilidad es de los contrata. Sí. Pero no es, yo te digo cómo o en qué estás incurriendo mal o qué estás haciendo bien, etcétera, y ya es tu problema. Porque lo vemos desde afuera y no nos involucramos. Y de hecho estos detractores que usted está mencionando tampoco han podido comprobar que es falso. No, pues menos. Pero es que hay un factor, el dinero. Menos. Y siempre que haya dinero de por medio ya te va a crear la sospecha de que es falso y es una trampa. Así ¿no? es. Sí. Sí. ¿Qué más, señor ingeniero? Pues aquí podríamos hablar ya para finalizar de todo esto. Obviamente se trata de un fraude, sea o no sea, es un acto ilegal, no es fraude, es un acto ilegal el que estos huaqueros tengan en su poder esas momias, sí, resulten o no verdaderas, falsas o verdaderas. Claro. Lo que resulte. ¿Se está viendo lento la autoridad peruana, ingeniero? Totalmente, yo siento que sí, porque ellos, al decir que son artesanías, se desligan del valor arqueológico que tienen esas muestras, porque a ellos realmente les corresponde preservar para conocimiento de la humanidad a esas muestras de momias, porque pueden ser únicas. Pero ahora aquí lo interesante es saber por qué los huaqueros son los que están encontrando esto y no un grupo de arqueólogos. Seguramente por el presupuesto. Y es que además el trabajo de los huaqueros es ese. Sí, a final de cuentas y existe un mercado negro. Así es. Pero entonces, ¿por qué los gobiernos no se adelantan y hacen sus investigaciones? Por ahí decían que esos cuerpos insectoides ya se vendieron. Pues sí. Que los videos ya se vendieron. Sí. Entonces, pues nos hace falta el conocimiento honesto, la investigación honesta. Claro. La investigación patrocinada por los gobiernos responsables de una manera juiciosa.
de una manera controlada y vigilada. Perdón, no controlada, vigilada, para que se lleve a cabo con la mayor responsabilidad de encontrar la verdad, ¿no? Pero desafortunadamente aquí, como no corresponde a una zona arqueológica totalmente declarada, las autoridades culturales de Perú dicen, es que no es zona arqueológica y no hay delito. Pues sí, pero yo creo que aquí, como aquí en México, debe estar en todos lados del mundo, si usted encuentra algún valor, una muestra arqueológica, es propiedad del INAH. Es propiedad de la nación. Y es propiedad de la nación. Claro. Entonces, aquí, sea declarado o no sea declarado, este desierto de Nazca o este lugar donde están hechas como un campo arqueológico, pues es su responsabilidad del gobierno, yo pienso, del gobierno peruano, preservar la integridad de esas momias o cadáveres secados. Estaba recordando que Paititi es el famoso dorado que los españoles estuvieron buscando, donde guardaron todos los tesoros de oro, etc. Se supone que fue saqueado por el mismo presidente. Sí. Lo encontraron y ese tesoro arqueológico del pueblo hermano del Perú. Y con un valor económico terminó en otro país. Entonces se fue a Japón. Lo digo en quedito, ¿eh? ¿A dónde? Japón. A Japón. Oiga, ingeniero, ¿cómo podría concluir usted el programa del día de hoy? ¿Cómo podría concluir? Bueno, primero que nada, yo pienso que la ciudadela, donde se encontraron supuestamente todas ese tipo de momias, es posible que exista. Recordando que la entrada no es vertical, sino está en el suelo. Entonces abren una puerta y se meten. Hay una ciudadela muy similar a la que se describe en internet, se llama Inguayo. Inguayo, búsquenlo en internet por favor, y ahí van a ver las imágenes. Inguayo en Turquía. Entonces, bajo ese punto de vista, si hay otra en el mundo, es probable que haya esta aquí. Sí. Es probable. Ahora, el hecho de encontrar especies diferentes con constitución anatómica y fisonómica definida que permitan decir esta especie es reptiloide, esta especie es un híbrido, pues son pruebas que yo considero pues prácticamente irrefutables. ¿Por qué no reconoce el gobierno peruano todo esto? Porque sería reconocer lo que el resto del mundo no reconoce. Así es. Entonces, están en esa grave disyuntiva. ¿Habrá miedo? Yo siento que sí, porque yo creo que sería una gran responsabilidad manejar toda esta información ante el resto del mundo. ¿Y dónde que se supone, según las teorías conspirativas, de que somos alimento de algunas de esas especies? Peor. Pues peor. Peor. Entonces, por ese lado, pues hay que entenderlos. Y lo que pasa es que la defensa que hacen los detractores de todos los que desinforman, realmente, como se ha planteado en internet, a través de todos los diferentes videos, pues no tienen una base científica para refutar esto. No la tienen. Por más que los resultados del grupo de doctores y de científicos que se han dedicado a esta investigación, sus resultados sean evidencias preliminares, pues ellos ya tuvieron en sus manos esos cuerpos y estos señores no. Entonces, claro, ¿cómo pueden desinformar? No, es muy pobre el argumento que manejan contra todas las evidencias. Así es. Esa sería, pues, su conclusión. Pues sí, mi conclusión. Yo espero que incluso le propondría al señor productor, a usted, que se hiciera un segundo programa cuando haya ya los resultados. Cuando vaya avanzando esto, ¿no? Incluso cuando haya ya resultados del ADN y que se haya perfeccionado las pruebas del carbono 14 o bien alguna otra técnica para determinar la edad. Perdón, pero voy a usar un lenguaje bien coloquial de mi país.
Así evitaríamos tanto chismerío. Exacto, exacto. Y seríamos muy concretos Sí, con las cosas. Nos dejaríamos de especulaciones, sí. nos dejaríamos de desinformar, queriendo informar. Exacto. Así Estaría es. muy bien. Sí. señor. Yo esperaría entonces que estos estudios se llevaran desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisonómico, desde el punto de vista de la determinación de la edad de esas muestras y de la prueba de alguna manera interpretada, y yo quisiera ver eso, del ADN. Porque desde los mohos, todo lo que vive aquí, hasta el ser humano, todo lo que se mueve, vive en nuestro planeta, tiene básicamente esa misma secuencia en el ADN, Claro. esos sectores. Donde varían son precisamente en el ADN que le llamaron a mucho tiempo basura. Sí. Ahí está toda esa información. Y se supone que la información que están dando, lo que arroja ahorita es que se trata de un humano. Sí, porque ¿Sí? el 99% es humano, pero la diferencia la hace el .0001. Sí. Y esa es la que se está esperando, ¿sí? Maussan, incluso el señor Jaime Maussan, prometió dar una información, creo que era desde abril, que se tardaría alrededor de unos 2 meses. Sí, y a lo mejor De unos más. 2 meses, y a lo mejor más. Y ahorita no ha salido. Por lo que hemos investigado, no ha salido ninguna información. Y por favor, al César, respecto. que creen que no es humano y llegan gobiernos poderosos, y cállate. Muchas gracias, señor ingeniero. Raúl, ¿qué opinas? Pues como sigo repitiendo, no tenemos tanta información, tenemos tanta tecnología como para saber la verdad, una verdad que nos han ocultado por mucho tiempo. A nuestros amigos les pedimos, o yo les pido que investiguen, hay mucha información, de verdad que ahora la información nos llega rapidísimo, investiguen sobre estos casos y como ustedes dicen, ¿no? Háganse sus No nos propias... crean, investiguen, Así es. comprueben. Y hagan sus propias conclusiones. Claro. Para concluir, yo terminaría diciendo esto. Miren, tenemos varias vertientes que hay que investigar. Las momias, los estudios científicos, los seres. Vamos por los seres. Yo quisiera hacerle una invitación a todos los que aquí están participando, por ejemplo, al señor Maussan, que continúe con sus investigaciones, a Gaia, que continúe con sus patrocinios, a todos los involucrados que continúen, a Encari, a este chico Marcelo Larín, que continúe. Se me hace una persona, un joven muy inteligente, que continúen. A Luis Relato, porque la suma de todo, a David Parcería